Bueno chicos, ahora vamos a leer la pregunta 21. Lina quiere realizar un experimento para determinar la densidad de algunos líquidos y registrar los resultados en la siguiente tabla. Entonces nos dan una tabla que tiene líquido, masa, volumen, temperatura y densidad. Nos dan las densidades. Tenemos agua, alcohol y vinagre. ¿Qué instrumentos debe utilizar Lina para completar su tabla? Entonces, ¿cómo medimos la masa, el volumen y la temperatura? A, un cronómetro, un termómetro, una calculadora y una jeringa. B, un cronómetro, una balanza, un termómetro y un lápiz. C, un lápiz, una calculadora, una jeringa y un termómetro. O D, una balanza, una jeringa, un lápiz y un termómetro. Entonces, aquí cuál sería la respuesta correcta. Entonces, la respuesta correcta, primero que todo, necesitamos un cronómetro. ¿Para qué necesitamos un cronómetro? No necesitamos medir tiempo. Entonces, la respuesta A y la B se descartan. En la C nos dice un lápiz, una calculadora, una jeringa y un termómetro. La calculadora, ¿para qué la necesitaríamos? O sea, nosotros lo que necesitamos es medir la masa, el volumen, la temperatura, pero no necesitamos hacer ninguna operación matemática. Por tanto, por descarte, la respuesta es la D. ¿Por qué es este ejercicio por descarte? Para que ustedes, digamos, si no recuerdan cómo miden masa, cómo miden volumen o cómo miden temperatura, espero que lo recuerden, pues hagan, sepan hacer igual las preguntas por descarte, poner las respuestas por descarte, pero igual, ¿el lápiz para qué se usa, no? Porque esa puede ser la pregunta. El lápiz se usa pues para anotar los datos. Acá necesitamos anotar datos. Para eso es que se usa el lápiz. Eh, y pues termómetro para medir temperatura, la jeringa para medir el volumen y la balanza para medir la masa. ¿Sí? Entonces la respuesta correcta es la D. Ahora el punto 22 nos dice que la velocidad del sonido depende de un medio en que esté propagándose la onda sonora. Por ejemplo, en un líquido tiene mayor velocidad que en un gas. Perdón, una onda que se propaga en un sólido tiene mayor velocidad que un líquido y una que se propaga en un líquido tiene mayor velocidad que un gas. La velocidad del sonido es mayor en sólidos porque en los sólidos las partículas se encuentran más que. Recordemos algo que hablamos mucho en clase y es que nosotros tenemos un sólido, luego vamos a tener como un líquido y vamos a tener un gas. Recordemos que en los sólidos las partículas están muy pegadas. Muy pegadas. En los líquidos van a estar un poquito más separadas, las hace más grandes, pero es como para que se entienda, están más separadas. Y en los gases sí las partículas están muchísimo más separadas, ya no están tan pegadas. Esto es algo que vimos mucho en clase, te lo recuerdo. Y también recordemos que para que la onda de sonido viaje, la onda viene aquí va viajando, necesita un medio por el cual propagarse. Entonces, si las partículas están más pegadas, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a propagar mucho más fácil que si están despegadas, se va a demorar más llegar de una a otra. Entonces, con esto en mente, las partículas en los sólidos, ¿cómo se encuentran? Más separadas que en los gases. La velocidad del sonido es mayor en sólidos porque en los sólidos las partículas se encuentran más A, separadas que en los gases, B, separadas que en los líquidos, ya vimos que eso era incorrecto, C, más cercanas que en los líquidos y en los gases, cuál es correcto, y más cercanas que en los gases y más separadas que en los líquidos, ya vimos que no. Las partículas en los sólidos están más cercanas que en los líquidos y en los gases. Ahora, vamos a hacer el 23. Diana se comió un paquete de papas de sabor natural y al cabo de un tiempo se sintió malestar general, vómito y diarrea. Luego en el hospital la diagnosticaron con un problema gastrointestinal por intoxicación. ¿Qué precauciones debió tener Diana antes de consumir este alimento? A. Revisar la fecha de fabricación del producto. B. Revisar la fecha de caducidad del producto. C. Revisar el tipo de material que se envasó. O D. Revisar los componentes de los que se fabricó. La respuesta correcta es la B. Creo que acá no hay mucho que explicar, pero sabemos que hay que revisar la fecha de caducidad antes de consumir un producto para no enfermar. El punto 24 nos dice, algunas de las causas de la extinción de las especies son depredación directa, el cambio del hábitat y la limitación de sus recursos vitales. Estas dos últimas pueden ser producidas por pérdidas en torno de especies naturales o cambios en el clima. Actualmente los loros amarillos están considerados en peligro de extinción en Colombia. ¿Cuál de las siguientes acciones es la estrategia más viable para recuperar los loros amarillos? Entonces, A. Construir más zoológicos para que estos se puedan alojar para que podamos tener varias especies de loros, es decir, tenerlos encerrados. B. Traer otras especies de loros de países para que ocupen el lugar de los amarillos. Esto me está diciendo que se mueran los amarillos y traigamos nuevas especies para que ocupen ese lugar. C. Disminuir la población de los depredadores del loro amarillo para que no los puedan matar. O D. Recuperar los hábitats de los amarillos para facilitar su repoblación.
Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál va a ser? Vean que yo no descarté directamente la C, porque pues si reducimos la población de los depredadores, ese loro pues va a dejar de morir y va a poder seguir reproduciéndose. ¿Cuál es el problema aquí? Que si disminuimos la población de los depredadores, ahora vamos a estar extinguiendo una nueva especie. Entonces, eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros lo que queremos es que se conserve la especie y que los otros animales también se conserven, sigan vivos. Por lo tanto, se puede recuperar el hábitat de los orillos amarillos, así ellos se van a poder repoblar y aunque los sigan depredando, pues no pasa nada porque eso es la cadena natural de las cosas. Los loros de orejas amarillos van a seguir repoblando, se los van a comer, pero igual van a tener ahí sus hijos y van a tener su descendencia y van a seguir viviendo y no se van a extinguir. Respuesta correcta la D. 25. El problema de muchas ciudades es que conducen agua de la manera adecuada, pero que no saben cómo evacuar la que ya se usó y está contaminada. Por eso muchas ciudades más organizadas han invertido un gran esfuerzo y presupuesto en crear una red de alcantarillado, porque con este servicio que A. garantizan la distribución de agua en toda la comunidad, B. evacúan los desechos lejos de las poblaciones y directamente a los ríos, C. aseguran separar el agua potable de las aguas de residuales, o D. evitan malos olores causados por la acumulación de agua estancada. Entonces, lo que nosotros queremos que es que el agua se maneje de manera más adecuada. Entonces, que la que se evacúe bien y que la que vayamos a tomar no esté contaminada. Por lo tanto, A. garantizar la distribución de agua en toda la comunidad, no. ¿Por qué? Porque estamos hablando que lo que necesitamos es garantizar que el agua no esté contaminada, más no que se distribuya. Eso pues ya es otro problema. B. evacuar los desechos lejos de las poblaciones y directamente a los ríos, eso es un gran problema. Porque recordemos que el agua que nosotros tomamos viene de ríos, realmente. O sea, no de todos los ríos, pero viene de ríos, el agua dulce. C. asegurar preparar el agua potable, separar el agua potable de las aguas residuales, eso es lo correcto. Si separamos el agua potable de las aguas residuales, el agua potable pues va a ser la que nos llegue, no va a estar infectada, no va a estar sucia, la vamos a poder tomar, y pues las aguas residuales se van a separar y ya no nos importa, o sea, importa dónde se tira, sí, pero pues ya eso lo hará la persona a la que le toque. D. evitan malos olores causados por la acumulación del agua estancada, pues eso es verdad, el alcantarillado sirve para eso, pero pues no es realmente la solución al problema. La respuesta correcta es la C. Aseguramos separar el agua potable de las aguas residuales. Las residuales pues se van al alcantarillado y el agua potable no la tomamos nosotros, que es el agua que está limpia. Ahora, pregunta 26. La siguiente figura muestra diferentes procesos que siguen la fabricación de bolsas y botellas. Veamos el proceso de bioplástico. Trigo, maíz y papa. Se convierte en almidón, tiene ácido poliláctico, esto se convierte en bioplástico, se convierten en bolsas, en botellas y bolsas, las cuales tienen una degradación de 12 a 18 meses y se convierten en abono para plantas. Esto se puede reciclar. Y también el abono para plantas, pues, ¿para qué sirve? Para volver a sembrar trigo, maíz y papa. Es decir, es una red cerrada que parte de un lado y vuelve a cerrarse. Llega a ella misma. Entonces, de acuerdo con la figura, puede afirmarse que el empleo de bioplástico es que el empleo de bioplástico que hace desfavorece los procesos de reciclaje porque los residuos pueden reutilizarse. Recordemos que el reciclaje, la idea es reutilizar las cosas. B. Favorece el desarrollo del sector agrícola porque el proceso no utiliza productos agrícolas, eso es mentira. O sea, utiliza productos agrícolas, que es lo que necesitamos. C. Desfavorece el sector agrícola porque los productos derivados no pueden reutilizarse, que sí se van a reutilizar, en especial el abono. O D. Favorece el empleo de recursos naturales porque los productos derivados pueden reutilizarse, que es la respuesta correcta. Favorece el empleo de recursos naturales porque todo partimos de trigo, maíz y papa, que es algo natural, y llegamos a los derivados, que es el abono de plantas, que se va a poder reutilizar al igual que las botellas y bolsas plásticas. O bueno, botellas y bolsas no plásticas, sino de bioplástico. Ahora, 27. El tiburón blanco es un animal carnívoro que se alimenta de mantarrayas, delfines, atunes, focas moteadas y carroña. Actualmente es una especie en vía de extinción, en especial por la pesca deportiva. El número de tiburones blancos se ha reducido considerablemente y su recuperación no es nada sencilla porque representa una baja tasa de reproducción y una larga infancia. ¿Qué consecuencias traería la extinción de estos animales? A. No habría depredadores marinos y por tanto el número de herbívoros aumentaría. B. Crecería la población de presas, por tanto escasearían otros recursos. C. Se reduciría la diversidad de presas donde habita el tiburón porque no habría depredador. O D. En un corto tiempo extinguirían las presas del tiburón blanco porque se le acabarían los recursos. Entonces, vamos a ir de abajo para arriba.
La D ya es incorrecta porque no está diciendo, en corto tiempo seguirían las presas del tiburón, es decir, mantarrayas, delfines, atunes, focas, moteadas y carroñas, porque se les acabarían los recursos. Es mentira. Ellos van a tener sus mismos recursos. O bueno, a ellos también se les va a... perdón. A ellos también se les van a acabar los recursos. eh, pero, digamos, esos animales tienen otros depredadores. Por lo tanto, no necesariamente le acaban los recursos. Van a haber más de estos animales, sí, pero no necesariamente se les van a acabar los recursos porque ellos tienen otros depredadores los cuales los van a seguir comiendo y los recursos no se van a acabar. El C nos dice, se reduciría la diversidad de presas porque habita por donde habita el tiburón blanco porque no habría un depredador. Eso es mentira, no se va a reducir, va a aumentar porque ya no tienen ese mismo depredador. Pero como les digo, pueden tener otros depredadores. B, crecería la población de presas, por tanto, escasearían otros recursos. Ahora sí, eso es verdad. ¿Por qué? Porque va a crecer la población de las presas, sí. Se van a acabar los recursos, no, pero sí van a empezar a escasear. O sea, no es lo mismo que se acaben completamente que estén escaseando. Escaseando es que van a faltar, pero no se van a acabar necesariamente. ¿Por qué también digo esto? Porque los mantarrayas, delfines, atunes, focas, moteadas y la carroña, no, digamos, el tiburón es el único que se los come a todos de pronto. Pero digamos, las ballenas también se comen a los delfines, también comen atunes, etcétera, etcétera. Igual ellos aún van a, digamos, va a crecer la población, pero no de la misma forma. Y el A nos dice no habría depredadores marinos y por tanto el número de herbívoros aumentaría. Lo mismo que les digo, depredadores marinos va a haber. Y pues eh, no necesariamente el número de herbívoros aumenta porque pues las pocas no son herbívoros. Ahora, 28. Bueno, la respuesta correcta es la B. Bueno, siguiente. Los ambientes polares se caracterizan por presentar temperaturas muy bajas, menores a 1 centígrados durante todo el año y estar permanentemente cubiertos de nieve. Una de las adaptaciones que evita la pérdida de calor desarrollada por algunas aves y mamíferos terrestres de las zonas polares es. Entonces, ¿cuál es, digamos, la, digamos, lo que tienen en común los animales por allá en el Polo Norte, las zonas polares? A, orejas grandes y puntiagudas. B, extremidades delgadas y ágiles. C, plumajes y pelajes de color claro o de pieles gruesas con depósito de grasa. Entonces, orejas grandes y puntiagudas, piensen en un oso polar. Siempre piensen en un oso polar cuando tengan estas preguntas. Piensen también en un pingüino. Orejas grandes y puntiagudas, los osos polares no tienen orejas grandes y puntiagudas. Extremidades delgadas y ágiles, no. Estos son para animales que necesiten correr mucho en pues, zonas áreas. Plumajes y pelajes de color claro, no necesariamente. Recuerden que las focas no son de color claro, aunque los osos polares sí lo sean. Las focas pues no son de color claro y cuando nos hablan de plumajes pues los osos polares no tienen plumas. O de pieles gruesas y con depósito de grasa. Esto sí es correcto. Ustedes pueden ver que todos los animales de allá del Polo Norte son gorditos y ellos pues cuando uno investiga y lee sabe que ellos son así gorditos porque tienen depósito de grasa por debajo de toda su piel. Y pues su piel es gruesa, su piel es muy dura. Entonces la respuesta correcta es la E. Tienen pieles gruesas con depósito de grasa para cuando les toca, pues, tipo, aguantar mucha hambre en tiempos muy fríos. Ahora, el 29 nos dice, un ecosistema en equilibrio fue intervenido por el ser humano. Se introdujo una especie foránea que no tenía depredadores conocidos, pero que sí competía por los recursos con algunas especies que habitaban en ese ecosistema. ¿Qué cambios se pueden esperar en este ecosistema pasado varios años? Entonces nos dice A, que el ecosistema desaparezca porque todos los organismos morirían. B, que algunas especies preexistentes reduzcan su número porque se alimentarían de la especie foránea. C, que la especie foránea acabe con algunos recursos porque de los que tenía el ecosistema. O D, que la especie foránea desaparezca por baja competencia con los recursos. Entonces, si introducimos una especie foránea que no tiene depredadores conocidos, es decir, no hay nadie que lo puede matar a él, pero va a empezar a comerse los recursos de las otras especies. ¿Qué es lo que pasa? Las otras especies, pues, no van a poder comer igual que antes y se los van a poder depredar más fácil porque van a tener ahora menos energía. Por tanto, la respuesta correcta va a ser la B. Algunas especies preexistentes van a reducir su número porque se van a alimentar de la especie foránea. Perdón, es la C,
que la especie foránea acabe con algunos recursos de los que tenía el ecosistema. ¿Listo? Porque pues en la B dice que se van a alimentar de la especie foránea y ya dije que eso es falso porque la especie foránea no tiene un depredador. La respuesta correcta es la C, que la especie foránea acaba con los recursos de los que tenía el ecosistema. Ahora, 30. Se realizó un estudio para comparar la efectividad de dos antibióticos sobre el cultivo de bacterias. La gráfica muestra los resultados en diferentes concentraciones de los antibióticos. Entonces vean, el eje vertical, el eje Y, tiene el porcentaje de bacterias vivas. Mientras que el eje X o eje horizontal tiene la concentración de antibiótico en miligramos por mililitro. Entonces, los cuadros negros nos hablan del antibiótico 2 y los círculos blancos hablan del antibiótico 1. Entonces, de acuerdo con los datos de la gráfica, ¿qué se puede afirmar de acá? Que el antibiótico 1, a ver, vamos a analizar primero la gráfica mejor antes de leer. Vean que a una concentración baja del antibiótico hay más bacterias vivas en el antibiótico 1 que el antibiótico 2. Por poquito, pero sí. Luego aquí es donde el antibiótico 2, más o menos a 250 miligramos por mililitro de concentración, el antibiótico 2 tiene más bacterias vivas que el antibiótico 1, o sea, mata menos bacterias. Pero veamos que más o menos en 350 la concentración del antibiótico hace que las bacterias vivas sean igual en los dos antibióticos, más o menos en 350. Y luego sí, de ahí para adelante, el antibiótico 2 va a tener más bacterias vivas, el antibiótico 1 va a matar más bacterias. De acuerdo con estos datos que se puede afirmar. El antibiótico 1 es más efectivo que el 2 en cualquier concentración. Ahora, ¿el antibiótico 1 es más efectivo que el 2 en cualquier concentración? No. Veamos que aquí, a bajas concentraciones, el antibiótico 2 mata más bacterias que el antibiótico 1. Aunque sea solo acá, eso es cierto. Y acá son igual de buenos. 350 miligramos por mililitro son igual de buenos. Por tanto, no es más efectivo en cualquier concentración. El antibiótico 1 es el mejor porque deja menos bacterias vivas en altas concentraciones. Antibiótico 1 deja menos bacterias vivas en altas concentraciones. Ya desde ahí uno piensa que es la correcta. C. El antibiótico 2 es más efectivo que el 1 en bajas concentraciones. El antibiótico 2 es más efectivo que el 1 en bajas concentraciones. Veamos que en bajas concentraciones, acá sí es más efectivo. Pero acá no es más efectivo. En este segundo, no es más efectivo. Por lo tanto, eso es mentira. Y el antibiótico 2 es mejor porque deja menos bacterias vivas en bajas concentraciones. Nuevamente, esto es mentira. A bajas concentraciones, el antibiótico 1 a veces tiene más bacterias vivas que el 2, a veces es al revés. Entonces, la respuesta correcta va a ser la B. El antibiótico 1 es el mejor porque deja menos bacterias vivas en altas concentraciones. En altas concentraciones, va a matar las bacterias mucho más rápido. Punto 31. En un estudio se midió la temperatura corporal de individuos de una especie de oso cada 2 meses, durante un año, y se registraron los datos en la siguiente tabla. Oso 1, oso 2, oso 3, tenemos marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero. Y tenemos diferentes temperaturas. Vean que en noviembre y enero las temperaturas bajan mucho, comparado con nosotros. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas muestra el resultado del estudio? Entonces, primero, veamos que tenemos ejes de temperatura en eje vertical y ejes de meses en el horizontal. Eso lo tenemos en el C, en el A y en el D. En el B tenemos simplemente gráficas tipo pizza con simplemente los meses. Y aquí al otro lado las temperaturas. No tiene, perdón, meses y temperaturas, pero como que no tienen sentido. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene sentido? Primero porque nos falta los otros. Ya desde ahí partimos esta mano. Vamos a analizar las otras. En las otras están los 3 osos. Muy bien. Tenemos las temperaturas desde 0 hasta 40 grados, que es más o menos lo que se mide aquí. Pues ninguna llega a 0, pero pues se mide desde 0 hasta 40, que el máximo sería como 36. Y ahora vamos a analizar los meses. Acá hay marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre, enero. Entonces, marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre, enero. ¿Verdad? Parece correcto. Aquí tenemos marzo, enero, noviembre, mayo. Le faltan meses. Y aquí tenemos marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero. Entonces hay dos que pueden ser la A o la D. Ahora comparemos resultados. Veamos que en marzo las temperaturas de los 3 osos, según esta gráfica, dice que es de 35 grados más o menos, 35-36. 35-36. En mayo se mantiene igual, en julio se mantiene igual, o sea, se mantienen más o menos las mismas temperaturas.
En septiembre todavía están en temperaturas de 34, 25, 33 grados, pero veamos que en noviembre las temperaturas bajan abruptamente. Y eso es algo que se observa acá. Mientras que en la otra gráfica en noviembre no se observa. Las temperaturas según esto en noviembre siguen en 35, lo cual es falso. En noviembre están en 20, 19 y 18 grados. ¿Qué es lo que se puede observar acá? Los tres osos están más o menos a las temperaturas. Por tanto, la respuesta correcta es la A. ¿Listo? Entonces hicimos el análisis de cuáles gráficas están bien hechas y luego de cuáles tablas, o sea, pueden ser, y luego cuál gráfica estaba bien hecha. Ahora, 32. La figura señala los intercambios que ocurren en las hojas de una planta durante la fotosíntesis. Entonces, le entra luz, entra dióxido de carbono y entra agua, H2O. Y vean que sale oxígeno y materia orgánica. En este proceso se forma materia orgánica. De acuerdo con el dibujo, las sustancias que transformaron la materia orgánica durante la fotosíntesis fueron cuáles. Entonces vean que la materia orgánica, ¿qué es? Nos la están dando escrita, voy a decirlo en forma coloquial, en forma química. ¿Forma química qué es? CH, C6, H12 o 6. ¿Sí? Y nos están preguntando qué cosas fueron los que ayudaron para que esto se convirtiera. Entonces, primero, ¿qué podemos descartar? Podemos descartar el oxígeno. ¿Por qué el oxígeno? Porque vean que el oxígeno es algo que también sale, es algo lo que también se convierte, lo que le entra. Por tanto, el oxígeno no puede haber creado la materia orgánica. ¿Qué es lo que lo puede haber creado? ¿El agua, la luz o el dióxido de carbono? Uno de esos tres porque es lo que le está entrando a la planta. Ahora, podemos ver que el agua tiene sus componentes químicos H2O, el dióxido de carbono tiene sus componentes químicos CO2, pero la luz es luz. No tiene como tal ese componente químico que nos está mostrando la materia orgánica. Por lo tanto, vamos a analizar si, digamos, también tiene precisamente los componentes, o sea, la materia orgánica tiene los componentes del agua y del dióxido de carbono, a ver si los podemos relacionar directamente. El agua tiene hidrógeno y tiene oxígeno, y el dióxido de carbono tiene carbono y oxígeno. Acá que podemos ver, tenemos también C, H y O. Por tanto, se puede haber hecho a partir de ellas dos. Ahora vamos a ver si está la respuesta. Pues la hipótesis es que se hizo con agua y dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque son las que aportan componentes químicos. Entonces, A, el dióxido de carbono y la luz. La luz ya dijimos como que no, porque no aporta componentes químicos. El agua y el oxígeno, ya dijimos que el oxígeno no puede porque el oxígeno es algo que va saliendo, no está entrando. C, el dióxido de carbono y el oxígeno. Nuevamente el oxígeno no puede ser porque va saliendo. Por tanto, la respuesta correcta tiene que ser la D, el dióxido de carbono y el agua. Es lo que forman la materia orgánica, la parte de la materia orgánica. La respuesta correcta la D. Siguiente. 33. En un criadero de lagartos se estudia el efecto de controlar la reproducción entre lagartos hermanos sobre la mortandad de sus crías. Para ello se hicieron dos grupos. En uno se permitía la reproducción entre hermanos sin control reproductivo y en otro no se permitió, es decir, había control reproductivo. La gráfica muestra el porcentaje de mortandad en las crías de las dos poblaciones durante 10 años. Entonces, ¿qué podemos ver en la gráfica? Cuando no hay control reproductivo, es decir, que se aparean entre hermanos, hay reproducción entre hermanos, la mortandad de las crías es mayor, es decir, se mueren más crías. Pero con control reproductivo, vean que se mueren menos crías. A partir de estos resultados se decidió mantener a todas las poblaciones sin control reproductivo. Esta decisión es A, correcta porque la tasa de mortalidad aumentó en ambas poblaciones sin importar si hay o no control reproductivo. B, correcta porque no hubo diferencia entre las poblaciones en los 10 años. C, incorrecta porque en los primeros años la tasa de mortalidad de la población sin control reproductivo fue más baja. O D, incorrecta porque en la población con control reproductivo la tasa de mortalidad fue siempre menor que en la población sin control. Respuesta correcta la D. Vean que siempre es más bajo el círculo blanco, que es cuando hay control reproductivo, que el cuadrado negro. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. La población con control reproductivo siempre tiene menor tasa de mortalidad que la otra. 34. Un río desvió su curso y atravesó un bosque habitado por una población de escarabajos. Tiempo después se encontró que el tipo de plantas del lado norte del río permaneció igual a las condiciones iniciales, mientras que la vegetación del lado sur desapareció. A partir de la información, si el tipo de plantas era necesario para la subsistencia de estos escarabajos, ¿qué puede suceder con esta población? Entonces, algo muy importante es que vean que aquí nos dicen dónde está el norte. Aquí nos están diciendo, lo voy a señalar así para que lo vean bien, dónde está el norte va hacia arriba. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque nos dice que
el tipo de plantas del lado norte permaneció igual. Es decir, las plantas de acá arriba permanecieron igual, mientras que las de abajo murieron todas. Y nos está preguntando cómo se va a ver ahora digamos el río y los dos lados de donde estaban los escarabajos. Debido a que los escarabajos subsistían gracias a esas plantas, ¿qué es lo que se espera? Que el lado donde están las plantas, los escarabajos sigan vivos. Pero el lado donde no están las plantas, ya no haya nada. Los escarabajos murieron. ¿Por qué? Porque no pueden comer. No tienen comida. Entonces tienen que morir o tienen que emigrar hacia donde están los otros escarabajos, donde están las plantas. Entonces la respuesta correcta va a ser la C. 35. Carlos encontró la siguiente información. En el año 2000 se construyó un dique para desviar un río y poder construir una nueva urbanización. El río ahora atraviesa una importante reserva natural en donde un grupo de investigadores hacía seguimiento a una población de conejos. Esta gráfica muestra algunos resultados de los investigadores. Entonces podemos ver en el eje vertical número de madrigueras por hectárea y eje horizontal el año en el que están. Vean que en el año 2000 es donde se construyó el dique y vean qué pasa en el año 2000 más o menos. Empieza a disminuir el número de madrigueras. Entonces vean que está relacionado. A partir de esa información, una hipótesis que puede dar Carlos al relacionar los problemas de desviar el río con las necesidades de los conejos es: A. Los conejos dejarán de construir madrigueras porque ahora están domesticados. En ningún momento se nos está hablando de la domesticación de los animales. B. El número de madrigueras disminuyó porque los conejos cambiaron de zona de construcción. C. El número de conejos cambió. El conejo cambió sus hábitos alimenticios porque disminuyó la población de plantas. No tiene sentido que cambie sus hábitos alimenticios, la verdad, en un tiempo tan corto. O D. Los conejos dejarán de construir madrigueras porque el río ahoga a sus depredadores. No sabemos si el río ahoga a los depredadores o no. Ellos no van a cambiar sus hábitos alimenticios porque haya disminuido la población de plantas. Y como dije, los conejos no van a dejar de construir madrigueras. No están domesticados, no tiene sentido. La respuesta correcta es la B. El número de madrigueras disminuyó porque a los conejos les tocó cambiar la zona de construcción. ¿Por qué? Porque pues ya el río no pasa por donde ellos necesitaban. Tienen que cambiar la zona de donde van a construir. Respuesta correcta la B. 36. Los musgos son plantas que no tienen sistema vascular ni raíces como los arbustos y los árboles, y no pueden almacenar agua ni absorberla del subsuelo. ¿A qué tipo de ambiente están adaptadas estas plantas? Entonces vean, no pueden almacenar agua ni pueden absorberla del subsuelo. Por lo tanto, para que ellos vivan, tiene que llover mucho, porque si no pueden almacenar agua, necesitan que el agua les llegue. Si no, morirían. Entonces, ellos pertenecen a ambientes árticos y polares porque pueden sobrevivir con reservas de agua congelada. Eso es falso. Recuerden que las plantas no crecen en el hielo. B. Ambientes húmedos y tropicales porque pueden disponer de abundante agua durante todo el año. C. Ambientes salinos o cercanos al mar porque la sal permite acumular más agua en la planta. Recuerden que esta planta no puede almacenar agua. O D. Ambientes artificiales como jardines e invernaderos porque dependen del ser humano para obtener agua. La respuesta correcta pues es la B, porque ambientes húmedos y tropicales, es decir, que va a llover mucho y van a tener agua siempre a su disposición. Ambiente artificial en ese sentido, recuerden que pues, esto es algo que va en contra de la naturaleza, las cosas artificiales, entonces no va a ser la respuesta correcta. 37. Un biólogo realiza una investigación sobre murciélagos que se alimentan de peces e insectos. Él quiere saber si estos murciélagos utilizan la visión para cazar a su presa. ¿Cuál de los siguientes procedimientos aportaría más a la investigación? A. Colocar un murciélago y una mariposa en un cuarto iluminado. B. Colocar un murciélago y un pez en un cuarto oscuro y en un cuarto iluminado. C. Colocar un murciélago y una mariposa en un cuarto oscuro. O D. Colocar un murciélago en un cuarto oscuro y en un cuarto iluminado. Entonces, ¿cuál puede ser la respuesta correcta para usted? A. Colocar un murciélago y una mariposa en un cuarto iluminado no tiene sentido. Porque si el murciélago lo caza, no sabemos si fue por la vista o por el oído. C. Colocar un murciélago y una mariposa en un cuarto oscuro. Puede ser que lo case, como puede ser que no lo case. Pues lo lógico es que lo va a cazar, sabemos que lo va a cazar porque el murciélago no necesita ver para cazar. Pero también hay que compararlo con algo. O sea, no solo podemos dejar al murciélago cazar en el cuarto oscuro, también tiene que cazar en el cuarto iluminado para poder compararlo. Colocar un murciélago en un cuarto oscuro y un cuarto iluminado no tendría sentido porque no estaría cazando nada. Y el B, colocar un murciélago y un pez en un cuarto oscuro y en un cuarto iluminado. Ahora sí tiene sentido, ¿por qué? Porque vamos a ver cómo caza el murciélago
tanto en un cuarto oscuro y en un cuarto iluminado. Vamos a darnos cuenta que va a cazar de la misma forma porque ellos no utilizan la visión para cazar, sino que utilizan el oído. Sí, entonces en el C necesitamos comparar. La respuesta C necesitaríamos que también haya un cuarto iluminado para poder comparar y saber si realmente caza con la visión o no. 38. Pedro lee en un libro que la corrosión es un proceso espontáneo que experimentan algunos metales en contacto con el ambiente convirtiéndose en óxidos y esto produce el deterioro de ellos. Con base a esta información, Pedro puede afirmar que un tornillo se oxide. ¿Por qué? A, las altas temperaturas, B, la radiación solar, C, las moléculas de oxígeno en el aire o D, la contaminación del aire. Entonces, vean que es un proceso espontáneo que se experimenta algunos metales en contacto con el ambiente, convirtiendo los óxidos y esto produce un deterioro de ellos. Entonces, las altas temperaturas, no, porque está en el ambiente normal, no nos dice que esté en una alta temperatura o una baja. La radiación solar, tampoco, porque no nos dice que está en contacto con el ambiente, pero no necesariamente con el sol. O sea, puede estar en un cuarto, puede estar en algún lado y se va a oxidar. C, las moléculas de oxígeno en el aire, eso es lo que está siempre en el ambiente, o la contaminación del aire, que tampoco tiene sentido. La respuesta correcta es la C. ¿Por qué? Porque un tornillo se va a oxidar debido a las moléculas de oxígeno en el aire. Estas moléculas son las que hacen que exista la corrosión. O sea, ellas entran como en el metal y hacen que se oxide. Por eso es que pues, los metales siempre para construcciones o algo tienen que utilizarse metales que sean inoxidables, de acero inoxidable, porque si no, pues se van a oxidar y se van a caer las construcciones que se hagan, porque el oxígeno siempre va a deteriorar cualquier metal. 39. La siguiente tabla muestra la relación aproximada que se debe existir entre el peso y la talla de edad de los niños y niñas. Vean que tenemos edad de 1 a 5 años. Peso en kilogramos, talla, peso en kilogramos y talla para niños y para niñas. ¿Cuál de las siguientes gráficas se obtiene algunos de los datos de la anterior tabla? Dice de algunos de los datos, no de todos. Entonces, acá tenemos edad, talla y niños y niñas. Aquí tenemos talla de niñas y edad de niños. Talla de niños, peso de niños o peso y talla. Y niños y niñas. Entonces vean que me está preguntando algunos datos. No necesariamente tienen que estar todos. Entonces lo que tenemos que revisar es cuál de estos están bien. Empecemos por el B. A ver qué tal. Tenemos la edad de las niñas que va de 1 a 5 años. Eso es correcto. Y tenemos la talla de las niñas que va de 0,70 a 1,10. La talla va de 0,70 a 1,10. Muy bien, porque empieza en 0,84 y llega a 1,07. Ahora revisemos si los valores son correctos. Entonces, cuando tienen un año de edad, está más o menos 1,74. Entonces, esto es correcto. Cuando tienen 2 años, está más o menos en 0,85, más o menos. Ahí está correcto. En 3 años, está en 0,93, 94, tal. Está correcto. En 4 años, están en 1,1, correcto. Y en 5 años, están en un peso de más o menos 1,5, 1,6, 1,7. Está correcto. Por tanto, la respuesta correcta es la B. Directamente, ya vimos que la respuesta correcta es la B. Vamos a ver alguna otra, ¿por qué no es? ¿No? Por ejemplo, aquí en los niños, dice que, vean que el peso de los niños aumenta a medida que la talla disminuye. Y eso es incorrecto. Vean que a medida que la talla aumenta, el peso va a aumentar. Por lo tanto, esta gráfica debería ser algo así, debería aumentar. Y pues en las tablas están también incorrectas porque tenemos las tallas y los pesos de cada uno y podemos ver que no están bien relacionados. Ahora, el punto 40, un estudiante quema una muestra de magnesio y obtiene un polvo blanco denominado óxido de magnesio. La masa del óxido de magnesio obtenido es mayor que la del magnesio original. El estudiante concluye que siempre que se queman sustancias se incrementa la masa del producto porque se adiciona la masa del oxígeno. ¿El estudiante tiene evidencia suficiente para llegar a esta conclusión? A. No, porque debe comparar los resultados con otras combustiones. B. Sí, porque el oxígeno está presente en el aire. C. No, porque podría haber pérdida de masa. O D. Sí, porque toda combustión origina sustancias con mayor masa. La respuesta correcta va a ser la A. ¿Por qué va a ser la A? Porque el estudiante no tiene suficiente evidencia. Recordemos que para un experimento siempre se deben hacer muchas pruebas para saber si el experimento es correcto o no. Si solo se hace una prueba,
es un experimento que salió bien, pero no estamos 100% seguros de que eso sea siempre así. Simplemente podemos decir que el experimento funciona esa vez, pero no necesariamente es así. Eh, Listo. Ahora, la 41. ¿Cuál de los siguientes accidentes geográficos es una explicación para el movimiento de las placas tectónicas a lo largo de la historia de la Tierra? Qué pena. A. La unión actual de los continentes Europa, Asia y Australia para formar un continente. Recordemos que el movimiento de las placas tectónicas hizo que los continentes se separaran, entre muchas otras cosas, ¿no? B. La concentración de volcanes en zonas específicas del planeta por el choque entre dos o varias placas tectónicas. C. La concentración de las montañas en un solo lugar del planeta por el choque entre las dos últimas placas tectónicas existentes. O D. La congelación de ciertas zonas del planeta porque allí se desplazaron las placas y el magma bajo ellas. Entonces, la respuesta correcta va a ser la B. La concentración de volcanes en zonas específicas del planeta por el choque entre dos o varias placas tectónicas. Porque el movimiento de placas tectónicas lo que hace fue generar la formación de montañas. Cuando las placas chocan, se generan las montañas. Estas suben. O sea, choca algo y hace como. Suben las montañas, suben como la tierra. Esto genera que, pues, volcanes. O sea, las placas tectónicas van a generar tierra que suba así. Y debajo de ella, pues, debido a que las placas van a tener rozamiento, van a tener una fricción, ellas se van a calentar mucho y eso es lo que genera el magma. Recuerden que el magma es pues la tierra que está quemando, la tierra quemando. Entonces pues la respuesta correcta es la B, la generación de los volcanes en las zonas específicas del planeta, con el choque entre dos o varias placas tectónicas.